Estimados, bienvenidos a la clase número 16 de la asignatura de Ambiente Minero. Hoy vamos a hacer un repaso general de las operaciones mineras, pero desde la perspectiva de ser capaces de detectar peligros y riesgos asociados a esas actividades, ¿ya? Para tener una visión general. Y en este caso nos vamos a concentrar en las operaciones de la mina, ¿ya? Mejor dicho, las operaciones mineras. Bien, vamos a partir por las actividades de sondaje, perforación y tronadura, cargueo y transporte y las actividades de servicios y abastecimiento. Bien, no pretendo hacer una exposición demasiado extensa, pero sí por lo menos generarnos una suerte de visión un poco más con una mayor perspectiva sobre qué es lo que pasa en temas de seguridad en las operaciones de una mina, ¿ya? En las operaciones mineras, perdón. Entonces, voy a ir resumiendo un poquito algunas de las actividades y en función de eso vamos a ir desarrollando a dónde nos llegan los riesgos asociados, los riesgos de accidente asociados a esas actividades. Entonces, vamos a referirnos un poco a las labores de sondaje. ¿En qué consisten las labores de sondaje? Voy a referirme exclusivamente a las labores de sondaje que se realizan en altura geográfica. No es que las otras que se realizan al nivel en que estamos o muy cerca de la costa no tengan el mismo valor, simplemente quiero ilustrarlo con el caso más extremo, ¿ya? Ahora, pensemos, si las labores de sondaje, que son servicios de exploración y toma de muestras de terreno, ¿ya? Se realizan en altura geográfica, eso significa que deberíamos considerar que estas son operaciones que requieren traslado mediante caravanas de un grupo bastante importante de máquinas y de personas con el propósito de instalarse y acampar en aquellos lugares. No son cosas que duran un par de horas, son labores que duran días, ¿ya? O se miden a veces en semanas, por la extensión en la que tienen que avanzar. Por lo tanto, sabemos que ya contamos con una actividad que puede suponer muchos factores de riesgo para la seguridad de los trabajadores. Por el otro lado, nos encontramos con que el lugar al que se accede, tanto por sus características geológicas como por la altura geográfica y las condiciones climáticas, la presión, la temperatura, ¿ya? Son factores de riesgo para la seguridad de las personas. Y en última instancia nos encontramos con la maquinaria que también, ¿por qué? La maquinaria de sondaje, por el hecho de las características que tiene y la forma en la que operan, suponen factores de riesgo también para los trabajadores. Entonces vamos a hacer el análisis haciendo un pequeño recorrido. Cuando hablamos de la caravana que traslada estos equipamientos y a las personas hacia el punto donde se van a realizar las labores de sondaje, nosotros entendemos que tenemos como peligro esas maquinarias en movimiento y los problemas que pueden haber en el camino. Entonces, básicamente hablamos de accidentes por el traslado, colisiones, caídas, volcamientos, cosas de ese estilo. Esos serían algunos de esos factores y esos serían como los riesgos de accidentes para ese tipo de actividad. En el caso de la instalación de la maquinaria, también nos vamos a encontrar como algo que es típico de cualquier instalación de una infraestructura con alguna envergadura o con alguna magnitud importante, ¿ya? Por el otro lado, también nos vamos a encontrar que la operación de esta maquinaria, que recordemos, estas máquinas de sondaje funcionan por percusión, por rotación, por abrasión, ¿ya? Lo que significa imagínense que son máquinas que tienen que perforar la roca. Entonces estamos hablando de que los aportes de energía son bastante considerables. Por lo tanto, podría ser que nos encontremos con accidentes que sean del tipo como contacto con la energía eléctrica, contacto con máquinas que se encuentran en movimiento o con componentes que son de un peso especial, ¿ya? Es decir, nos van a generar algunos accidentes relacionados con ese tipo de situaciones. ¿Qué lo hace especial? Es que estamos hablando de sondaje, ¿ya?
podría ser que pasan cosas similares para quienes instalan, no sé, una o quien opera una grúa telescópica dentro de la ciudad para hacer alguna mantención. Claro, pero estamos hablando en este caso de sondaje. Ahora, por el otro lado, cuando consideramos el sector, ¿ya? Y los factores asociados al clima y a la forma de trabajar o por los periodos que se van a instalar, uno dice, partamos por estos periodos, perdón, por este lugar en donde se van a desarrollar estas actividades, uno dice, el lugar mismo supone un riesgo para la seguridad de las personas. Pensemos que podríamos estar desplazándonos en lugares donde no hay caminos, efectivamente, y lo que significa que existen riesgos de caídas al mismo nivel, a distinto nivel, pueden haber desprendimientos de roca o bien algunos rodados, porque recuerden que son cosas que se desarrollan en lugares donde hay nieve, ¿ya? Entonces podríamos tener accidentes en esta gama de variaciones que les acabo de proponer. Eso solamente por concepto del sondaje, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de las operaciones de perforación y tronadura, otra vez pasa lo mismo. Estamos hablando de energía cinética y las operaciones con la maquinaria y el uso de algunos reactivos, como el caso de los explosivos. Entonces, partamos por el tema de los explosivos en perforación y tronadura. ¿Eso qué es lo que supone? Supone el contacto con los explosivos o con una explosión, tanto si es por proyección de material o simplemente porque el material puede explotarte. Supone que los riesgos asociados a la manipulación de esos explosivos o a su uso son provocadores de accidentes que evidentemente pueden provocar daño a la integridad física de las personas. Bien, por el otro lado, las operaciones de perforación y tronadura, sacando el tema de los explosivos, recuerden que en el caso, por ejemplo, de una mina subterránea, son operaciones que se realizan en espacios que están confinados. Por lo tanto, pueden haber algunos accidentes por el contacto con gases, como el monóxido de carbono que se puede acumular en algunos lugares. También pueden haber accidentes asociados por el desprendimiento de material encima de los trabajadores. Vamos sumando típicos como o potenciales accidentes. El hecho de tener maquinaria en movimiento también nos genera lo mismo, atropellamientos, atrapamientos de las personas, el contacto con materiales que se encuentran a una alta temperatura, es decir, los aceros de las máquinas de perforación también adquieren algunos aportes de energía de calor producto de la forma en que trabajan, lo que también supone un riesgo de accidente para los trabajadores. Ahora, no se vayan a quedar con la impresión de que esto no está controlado. En la minería está tremendamente controlado. Solamente estoy manifestando cuáles son esos potenciales. Ahora, en la mina Rajo Abierto funciona más o menos lo mismo. Lo mismo que dije recién respecto a sondaje. Es el lugar. El lugar supone un conjunto de riesgos que pasan desde el desprendimiento de bolones. En este caso, recuerden que si es una mina de Rajo Abierto y ácido, ha tenido algún nivel de intervención. Por lo tanto, algunos taludes pueden ser capaces de desprenderse y generar algunos accidentes, ¿ya? Ahora, por el otro lado, nos encontramos con las operaciones de carguillo y transporte. Hemos visto bastante cosas relacionadas con eso y ya entendemos que la maquinaria misma es el peligro. ¿Por qué? La magnitud de la energía con la que se maneja y las características que tienen, por su volumen, por su tamaño o por la magnitud que tienen. Y en este caso uno podría decir, bueno, ya sabemos, estamos hablando de gente que puede estar dentro de un vehículo o podría no estar dentro de un vehículo. ¿Ya? Y estamos hablando de accidentes que pueden ser los típicos colisiones, volcamientos, simplemente el aplastamiento, ¿ya? O caídas de distinto nivel, producto de, piensen en las personas que operan los camiones, estos son máquinas que son de unas dimensiones bastante grandes, no son edificios, pero lo parecen. Entonces ahí tendríamos algunos factores más que son de riesgo en términos de la seguridad de los trabajadores. Y finalmente nos quedan estas operaciones que son de servicio y abastecimiento. Voy a partir por las de servicio. Son muy similares a las operaciones de perforación y tronadura, carguillo y transporte, que son aquellas labores que se realizan para hacer el desarrollo, por ejemplo, de la mina subterránea. Y suponen los mismos riesgos. Son los mismos riesgos.
Estamos hablando del desprendimiento, si es una mina subterránea, estamos hablando de la posibilidad de estar en contacto con el monóxido de carbono, ¿sí? O incluso la posibilidad de ser golpeados por algún material que se desprenda. Es como lo mismo. En el caso de la minería a rajo abierto, la misma construcción de rampas, la construcción de acceso, de caminos, de cunetas, ¿sí? O las bermas, uno dice, bueno, todo eso supone los mismos riesgos porque estamos hablando de los mismos equipos y las mismas condiciones. Entonces se repite. Ahora, la variación puede ser con algunos servicios de abastecimiento, como puede ser el abastecimiento de energía eléctrica, por ejemplo, que entendemos que ya hablando de energía eléctrica, ya nos dice qué tipo de peligros son, ¿ya? Y donde los riesgos son de la electrocución, los incendios. Esos serían como los accidentes. Ahora, cuando hablamos de energía en términos de combustible, ya sabemos también, estamos hablando de posibilidades de explosión o también puede ser el tema relacionado con los incendios. Lo mismo pasa con el abastecimiento de explosivos. Estamos hablando exactamente de las mismas cosas. Fíjense como que se repiten, ¿ya? Ahora, eso es lo que tenemos respecto a las operaciones de abastecimiento. Ahora, podrían haber algunos otros peligros y riesgos que no estoy mencionando, por supuesto que sí. Me interesaría bastante poderlos discutir en la sesión de Teams, ¿ya? Porque esto se puede abrir mucho más. Se puede abrir mucho más. Así que esta clase es breve y con potencial de mucha conversación. Así que lo dejamos. Nos vemos en la sesión de Teams.